quiero compartir un poquito lo que vamos a hacer esta semana. Esta semana es una Semana Santa. Quizá arrancas tú hoy, que es Domingo de Ramos. Y el Domingo de Ramos inaugura justamente la semana del dolor, del sufrimiento redentor de nuestro Señor Jesucristo. Y es una semana donde el Señor nos va a ayudar a reconocer también nuestro propio dolor, nuestro sufrimiento. No tenemos mucha dificultad en hacer eso. El saber las consecuencias de estar solo, de una traición, de una enfermedad, de un divorcio, de algún abuso, de la injusticia, etcétera, etcétera, nos hace llegar con Jesús y saber acompañarlo. Él ha sido el varón de dolores que ha cargado con todos nuestros sufrimientos. Pero nosotros también queremos con esa pequeña cruz acompañarle y aprender de Él. Es una semana donde a Él lo veremos débil, lo veremos necesitando la cercanía de los amigos, lo veremos sintiéndose a ratos muy sobrecogido por lo que es la voluntad del Padre. Lo vemos también llorar en Getsemaní con un dolor tan grande que no podemos ni imaginarnos, que le hizo sudar gotas de sangre. Es un Cristo muy humano esta semana. Y sí, definitivamente el ser Dios y hombre al mismo tiempo, yo creo que le ayudó a perseverar hasta llegar al Calvario, porque es impensable para un humano que después de todo lo que Él sufrió, pudiera haber llegado a ese momento culmen. Prácticamente desangrado, prácticamente entre la conciencia y la inconsciencia. También yo creo que su divinidad vino en ayuda, sin salvarle nada de su sufrimiento ni de su dolor. Y nos enseña. Les invito este Domingo de Ramos a acercarnos a Jesús y preguntarle, ¿no? Señor, ¿cómo viviste tanto dolor? ¿Cómo fuiste capaz de llegar hasta el final? ¿Cómo es que yo sé, que ya sé toda la historia, que vas a llegar a este triunfo de la resurrección? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué luz puedes darme a mí para poder vivir lo que tú viviste? Creo que es una semana que, como decía Santa Teresa, Jesús no se cansa de dar. Y esto es muy de la teología del cuerpo. Jesús vive el significado esponsal de su cuerpo, sabiéndose don y con una constante donación a nosotros en esta semana hasta la última gota de su sangre. Continua entrega, continuo buscar el bien de nosotros, el bien mío, el bien tuyo. Y nosotros, como respuesta, ahora que sabemos más de teología del cuerpo, podemos entender que a nosotros nos toca no dejar de recibir, no dejar de acoger el don, no dejar de reconocer también mi propio dolor, mis heridas, mi cruz, mi sufrir, y abrírselo también a Él, en ese acogerlo a Él con la luz que me da, con la gracia que me da, pero sobre todo con el amor inmenso que me muestra y que me ayuda a mí a cargar con mi propio dolor. También decía Santa Teresa de Ávila, porque el amor saca amor. Que esta semana el inmenso amor de Dios saque el amor verdadero del que habla Juan Pablo II. Este amor que no es un mero sentimiento, este amor que no tiene que ver con un contacto físico lindo, que se experimenta placentero. Este amor que es sacrificio, que es entrega, que es donación, que es salir de uno mismo para buscar el bien de otra persona. Entonces, claro, es una semana de sentarnos a los pies de Jesús, quizá de arrodillarnos todos los días frente a su cruz para decirle, Señor, enséñame a amar. Enséñame a buscar el bien de la persona amada para saber qué estoy amando. Enséñame desde el amor a abrazar,
el sacrificio de la entrega, el sufrir. Así que pongamos los ojos de verdad en lo que Él ha padecido para que todo lo que nosotros padecemos, ¿verdad?, nos parezca fácil de cargar. Pongamos los ojos en aquel que ha sido traspasado por nuestros pecados, con un amor muy grande a cada uno de nosotros. Este Domingo de Ramos vamos a unirnos, todos los que me escuchan, para poder dejar que el herido sane mis heridas. El herido, es decir, este Jesús, este sanador que a la vez está herido a través de sus propias llagas, me convenza de decidirme a dejar el pecado, por un lado, y me convenza a hacerme vulnerable como Él y acercarme con esas heridas que traigo, con ese pasado, con mi pequeñez, con mi impotencia, con mi miseria, con mis frustraciones, acercarme a Jesús y decirle, enséñame. Quiero acompañarte, quiero acompañar al esposo de mi alma. Cuando uno vive así el amor con el Señor, el esposo esta semana vive una situación límite, una situación de un amor muy muy grande que no comprendemos. Y no es el tiempo para abandonarlo, es el tiempo para estar allí, inclusive, si se puede, un poquito más cerca, como si a la persona que más amas en este mundo algo le hubiera sucedido y estuviera en emergencias, quizá en terapia intensiva y no puedes más que entrar totalmente cubierto, ¿verdad?, con el tapabocas y toda una bata y un gorro y unos zapatos especiales y entras y lo ves allí, como en la lápida lo veremos, en silencio, un silencio que cala hasta los huesos, ¿no? Pero un silencio que también se vive desde la paz, un silencio que nos habla del amor que Dios lo dio todo, del amor que lo dio todo. Y allí ponernos a su lado sabiendo que lo último que pierde todas esas personas en los últimos momentos de su vida es el oído, y le puedo decir al oído tantas cosas que a veces no me doy el tiempo para decirle. Que sea también una semana de amor, de intimidad con el Señor. Nadie más puede entrar en estos misterios más que tú y Él, porque solo Él lee lo que hay en tu corazón. Y aunque sea pobre, y aunque sea sucio, y aunque esté pues herido y sabes que peca, un corazón que se confiesa pronto, de ser posible hoy, mañana, porque quiero estar allí, porque quiero estar a su lado, porque quiero volver a empezar, porque quiero hablarle al oído y quiero escuchar sus palabras en mi corazón y aprender cómo Él esta semana lleva todo este dolor y sufrir con una humildad impresionante, con un dejar el control, una entrega del control, un abandono en las manos del Padre. Así vive el dolor, con el perdón. Perdona a los que le hacen mal, a los que le flagelan, a los que lo condenan, a los que lo crucifican, a los que lo dejan y huyen porque no saben vivir este momento, los discípulos. Y por si no lo tenemos claro, lo concluye antes de morir en esas últimas palabras: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Vive desde el perdón. Yo sigo a Cristo. Dile, enséñame, Jesús, a perdonar. También lo vemos viviendo su sufrir con una paciencia admirable, pacientemente, soportando el dolor, pero con una confianza grandísima en la providencia del Padre. Si tú me lo pides, tú me darás lo necesario para abrazar y vivir esta cruz. Cuánta confianza de hijo amado
que totalmente sabe que Dios no le va a probar más allá de sus fuerzas. Y con un total compromiso. Él tiene todas las cartas sobre la mesa. Va a poner toda la carne al asador, literal, todo Él, hasta la última gota de su sangre. No le va a dar la vuelta al sufrir, lo va a enfrentar y lo va a abrazar desde el amor y desde la gracia. Y también con una creencia fuerte, muy fuerte, en la bondad del Padre. A pesar de todo lo que yo estoy viviendo, a pesar de toda la sangre que me cubre, a pesar de esta fiebre que yo siento, esta impotencia, este cuestionar si valdrá la pena, a pesar de todo y sobre todo, nunca deja de confiar en la bondad de su Padre, en el plan amoroso del Padre, que sabe que Él mismo se está crucificando con Él. No es un Padre que vive como viendo desde arriba. Es Dios quien muere por nosotros. Es este mismo Dios que sufre porque nos ha entregado al Hijo para salvarnos. Nunca duda de esa bondad y de esa misericordia del Padre. Ojalá que tú y yo, al adentrarnos en esta aventura, hagamos lo mismo.